barcos comerciales, en el caso de México, van a llevar, digamos, vehículos. Esta carga va a ser que el barco se lastre, que pueda navegar. El barco va a llegar, digamos, a Japón, va a dejar los vehículos, el barco vuelve a flotar. Entonces, para lastrarse tiene que recibir mucha agua, ¿verdad?, en contenedores de lastre, y estamos hablando de millones de litros de agua. Al llegar de nuevo a México tiene que soltar esa agua para volver a agarrar vehículos, y en esa agua que soltó en México vienen de 7 a 10 mil especies diferentes, muchas de las cuales van a sobrevivir. Tenemos otras vías, por ejemplo, como la acuacultura. En este caso se seleccionan especies que crecen rápido, que son omnívoras, es decir, que tienen dietas que son sumamente amplias, que se reproducen fácilmente, entonces llegan a escapar, son especies que van a prosperar muy fácilmente en el medio. Tenemos una vía que es importantísima, que es el acuarismo. ¿Por qué es tan importante esta vía? Porque participan 146 países como exportadores de peces de ornato, y tenemos más o menos 133 países que los importan. Estamos hablando que se mueven aproximadamente 1.500 individuos, es decir, peces por año, de 5.000 especies diferentes. Entonces es una cantidad enorme. Esto representa una ruleta rusa. ¿Por qué? Porque va a haber especies que van a tener las características inherentes para poder prosperar en el medio, que es que se llegan a escapar. Aquí lamentablemente se juntan muchas cosas. En México, en la mayor parte de los casos, la acuacultura no se lleva a cabo bajo medidas de bioseguridad estrictas, es una de las cosas. La otra es que se ha prosperado mucho en los empaques y el tiempo también de traslado de las especies, lo que hace que muchas lleguen vivas con facilidad a otro lado. Y tenemos que los escapes en México han sido múltiples. Tenemos otras vías como la pesca deportiva. Entonces la gente que va a pescar lleva su bote sin querer y sin darse cuenta, muchas veces en sus botes van a llevar plantas acuáticas o van a llevar invertebrados. Además vamos a tener también que van a introducir especies, ¿verdad?, que son carnívoros, generalmente, que son los que dan batalla para cuando van a pescar, y van a meter pequeñas presas, ¿verdad?, que las utilizan como forraje, que generalmente también son especies exóticas. Tenemos otras vías importantes también, como la construcción de canales. Tenemos, por ejemplo, el canal de Suez, el canal de Panamá, el canal de Wellington, que están uniendo masas de agua grandísimas, y que va a haber un intercambio fenomenal de especies también por lo mismo. Y bueno, las vías son realmente muy vastas. Tenemos la religión, en el caso de los budistas, cuando hay un enfermo, cuando tienen que pedir un deseo, van a ir a depositar un pez al agua. Tenemos científicos que mueven especies también, algunos sin saber del tema van y va a ser el efecto Nemo, o sea, van a dejarlo al río, al pez, en vez de matarlo o algo. Y en fin, entonces tenemos muchas vías a nivel acuático. A nivel terrestre también tenemos, por ejemplo, la jardinería. Entonces se han transportado plantas por todas partes. Tenemos también que con el movimiento de ganado se han ido pastos que son sumamente invasores para diferentes lados. Tenemos un fenómeno que existió durante mucho tiempo, en el caso de los europeos, que le llamaban las sociedades de aclimatación. En este caso, los europeos, por ejemplo, van a Hawái y querían que su ambiente estuviera como en Europa, entonces empezaron a llevarse sus animales, sus plantas, etc. Esa es la manera en que las especies están moviendo. Entonces, ¿cuáles son los impactos que tienen estas especies? Pues voy a empezar a hablar primero de peces y voy a irme después con organismos terrestres. Pues en el caso de los peces quiero hablarle de los plecos, que son los peces de agua. Y esto porque tienen una connotación muy particular por los efectos y los impactos, sobre todo que han tenido a nivel económico, social y a la biodiversidad. Entonces es una invasión mundial. Empieza la primera invasión documentada en Filipinas. Aquí entran al segundo humedal Ramsar, es uno de los más grandes del mundo, ya no los pudieron sacar. Y en este caso estaban cultivando estos peces diablo, se escapan por un tifón y van a caer a una laguna que se llama Laguna de Bay. Es una laguna grandísima, se ve desde los satélites. Y el primer efecto que tuvieron estos plecos en la laguna es que esos animales tienen una dimensión muy particular, se alimentan con una película muy fina de bacterias y microalgas, ¿verdad? Por eso parecen micropeceras, son peces funcionales. Y en el caso de Laguna de Bay, en el afán de querer ramonear estas microalgas en las redes, cultivaban tilapia, las rompen, se escapan todas las tilapias, entonces tienen la pérdida económica de las tilapias y de la red de los pescadores, y ya estaban enojados con esto, pero como no los podían erradicar, esos peces no tienen un valor comercial y tienen una armadura ósea además, entonces no se pueden comer fácilmente. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente sacan 30,000 toneladas de plecos en un año en esta laguna, y prácticamente todas las especies comerciales que cultivan habían sido desplazadas.
tienen una pérdida económica que es muy significativa. A partir de eso se dan muchas documentaciones de las invasiones en Estados Unidos. Una de ellas, por ejemplo, en el río de Houston, se llama el río Houston, que es un lugar donde se sorprenden porque la especie se reproducía prácticamente todo el año. Y son especies que vienen del Amazonas, dicen cómo pueden soportar, ¿verdad? Bajas temperaturas, llegan a 4 grados, por ejemplo, y sencillamente porque se iban al drenaje. Estas especies tienen respiración aérea y podían sobrevivir muy fácilmente. Otra cosa es que cavan madrigueras, entonces pueden nadar hasta un metro y medio del suelo para hacer nidos. Y es con el propósito de que la hembra vaya y ponga los huevecillos adentro, mientras que el macho se va a poner como un tapón para poder oxigenar los huevecillos y que puedan tener éxito en su supervivencia. El problema es que cuando empiezan a hacer esto y son colonias masivas, dejan como buller la superficie y se pierde el suelo en esos casos. Entonces, en el caso de México, eso lo sabíamos, hicimos un análisis de riesgo, no había los elementos en ese momento para frenar estos peces, la invasión ocurrió, y eso ocurre principalmente porque en Morelos, que es la cuenca alta de Balsas, a un regidor se le ocurrió que los peces podían parar lirio acuático que estaba flotando en las inmediaciones de la Macusaca. Entonces había una cantidad grandísima de plecos y obviamente no hizo nada al lirio acuático, se empiezan a ir al Bajo Balsas, que es la presa de Infernillo, que está entre Michoacán y Guerrero. Posteriormente hay un subsidio ahí medio raro que daban a los acuacultores por tener peces en sus estanques, empiezan a colectar los plecos que estaban en el medio, cobraban y los volvían a soltar. Entonces hay liberaciones y liberaciones, y eso se da en un momento en que la pesquería de tilapia y Infernillo iba mal. Esa era la pesquería más grande de Latinoamérica, 20.000 toneladas de tilapia se pescaban en ese momento. Eso hace que en la región, que no había mucho trabajo, empiezan a llegar muchos pescadores, se maneja mal la pesquería y llegan los plecos y se pierde prácticamente toda la tilapia, ¿no? Entonces empiezan a sacar más plecos de tilapia. Esto deja 3.000 pescadores sin trabajo y a 43.000 personas, incluyendo las familias de los pescadores que eran los que fileteaban y la demás gente que era parte de la cadena de valor de la tilapia. Y en total estamos hablando de muchas personas que se quedan sin trabajo. Esas personas no les queda otra más que ir a Estados Unidos, los que podían. Entonces empiezan a migrar, unos y otros empiezan a unir al narcotráfico, que era lo que había, no había opciones de trabajo. Entonces tenemos un problema social causado simplemente por un pez a este nivel. Este problema se traslada posteriormente a Tabasco, entran en un humedal Ramsar, también son pantanos de Centla, y ahorita no los han podido sacar ahí, va a estar muy difícil que lo saquen. En el caso de Tabasco el daño es peor, porque sacaban 70% de las capturas eran plecos, y aquí afectan a 12.000 pescadores directamente y a 52.000 personas, ¿verdad?, que trabajaban también en este industria. Entonces esto les da un poco de idea del tipo de especies que hablamos. Tenemos, por ejemplo, la invasión del pez león también en el Atlántico. Es una invasión que se da muy rápida. Esta invasión inicia en el 2000, donde aparentemente hay un escape en Florida, aunque ahorita los estudios nos dicen que ha habido liberaciones continuas, y el primer avistamiento es en Nueva Jersey, entonces muy al norte de los Estados Unidos. Pero la invasión es tan rápida que en menos de 10 años ya estaba prácticamente hasta el Caribe. Ahora, aquí la cuestión es que estos peces son del Indo-Pacífico y aparecen aquí también por la industria de los peces de ornato. Esos peces son peligrosos porque en todas y cada una de las espinas tienen veneno, entonces dañan a los vertebrados, incluyendo al hombre, pero además son sumamente voraces, de tal manera que los arrecifes se han acabado con hasta el 60% de las poblaciones y en ocasiones con el 90% de las poblaciones de peces. Y estamos hablando que son muy difíciles de controlar porque tienen inversiones de hasta 300 metros, entonces no hay arte de pesca que los pueda controlar. Y ahorita la invasión prosigue, ya hay avistamientos hasta Brasil. Entonces prácticamente todo el Golfo de México, el Caribe y parte ahora de Sudamérica tienen este tipo de invasión. Tenemos otras invasiones, algunos de ustedes las conocen, las cuatro ciénegas. Tenemos el cíclido africano, es el cíclido joya. Alguien fue a meter este tipo de cíclidos en todas las cosas de cuatro ciénegas, que son sistemas únicos donde hay endemismos, es decir, las especies que están ahí solamente se encuentran ahí. Y bueno, este pez empieza a desplazar a un cíclido nativo. Este cíclido nativo es muy importante porque tiene una mordida muy dura, puesto que controla un caracol, y este caracol a su vez se alimenta de los estromatolitos. Para aquellos que no sepan, los estromatolitos son
bacterias que están al origen de la vida, ¿verdad? Como las cianobacterias, que empezaban a fotosintetizar y a producir oxígeno. La NASA va a estudiarlos. Y bueno, al desplazar el cíclido africano, el cíclido nativo, entonces esos caracoles empiezan a proliferar y empiezan a predar los estromatolitos. Y es algo que nos preocupa mucho todavía. Aquí voy a cambiar, voy a hablarles un poquito de moluscos. Tenemos, por ejemplo, el caso del caracol tornillo. El caracol tornillo es un caracol muy pequeño, es aparentemente inocuo, tiene esa forma, ¿verdad? Es un caracol que tiene un giro. Y el problema es que este caracol empieza a ser introducido en 1960 por el acuarista, pero también lo empieza a introducir la Organización Mundial de la Salud. Lo introduce porque es un caracol que es muy competitivo y desplaza otro caracol que es portador de esquistosomiasis. Entonces lo empieza a meter en Brasil, lo empieza a meter en el Caribe, y además tiene una manera de dispersarse muy particular porque se pega el plumaje de las aves. Entonces se pega el plumaje de aves migratorias y empieza a aparecer en todas las islas del Caribe. Obviamente llega a México también. Y el caracol tiene una particularidad: el caracol es partenogenético. Eso quiere decir que un solo caracol es suficiente para fundar una población. Y el problema no está ahí. El caracol transmite también a su vez tremátodos. Entonces transmite varios tremátodos, y entre esos tremátodos tenemos tremátodos que dejan ciegas a las aves, van a bloquear las branquias de los peces, y al humano le producen la duela del hígado y la duela del pulmón. Entonces, para que vean los daños a la salud que son consecuentes también de este tipo de invasiones. Tenemos una invasión que nos preocupa muchísimo, porque es una invasión reciente, que es la invasión del mejillón cebra. Este mejillón cebra es una especie condocaspiana, es decir, viene del este de Europa y llega del Báltico por agua de lastre a los grandes lagos. En los grandes lagos pensaron que no iba a poder bajar más porque eran especies de aguas frías, pero tiene una plasticidad genética grandísima. Entonces empieza a bajar por toda la cuenca del Mississippi, metieron barreras eléctricas para frenarlo, mataron a muchas larvas de peces y siguió avanzando el molusco. Hay mucha preocupación porque tenemos moluscos que están en peligro de extinción, que son los uniónigos, tienen el mismo hábitat. Además, este molusco tiene la particularidad de que filtra muchísimo. Entonces clarifica el agua, y al clarificar el agua lo que está haciendo es que se acabe el plancton. Se acaba el plancton y se acaban también las larvas de peces. Por otra parte, además bioacumula y puede bioacumular toxinas, y cuando se lo comen las aves van a sufrir consecuencias también, y tiene un impacto muy importante a la infraestructura porque pueden proliferar hasta 700,000 por metro cuadrado. Eso significa que han tapado tuberías, han dejado a Michigan 2 días sin luz, han dejado a los bomberos sin agua, y además hacen biofueling en los barcos, se pegan y baja la capacidad del barco y tienen que poner más gasolina, etc. Entonces se crea una iniciativa muy interesante para que vean más o menos las medidas que se utilizan, que es la iniciativa del Meridiano 100. En esta iniciativa se traza una línea imaginaria por el Meridiano 100 que pasa por la mitad de Estados Unidos y de hecho pasa por aquí por Nuevo León, y era para que no pasara del este de los Estados Unidos al este. Como estaba pasando principalmente adherido a los botes de los pescadores de pesca deportiva, y estos pescadores tenían que pagar una licencia para pasar de estado a estado, dijeron: pasen un curso por internet para que aprendan a limpiar su barco y les vamos a dar a mitad de precio la licencia. Y en vez de pagar $50 iban a pagar $25. Funcionó muy bien durante 5 años, hasta que por ahí pasó un bote y lamentablemente llega al oeste de Estados Unidos. Y no sé si sepan ustedes, pero México le pide agua a Estados Unidos cada año en el lado del Colorado, y México la regresa por el lado de Texas. Entonces, con estos préstamos de agua, el mejillón llega a México, como les decía, que clarifica el agua, etcétera. Llegan las instalaciones de Conagua en Tijuana, y los de Conagua estaban muy contentos porque el agua estaba clarita, pero no sabían que tenían la invasión del mejillón hasta que se empezaron a tapar las tuberías. Voy a hablar de otro tipo de organismos. Quiero hablarles de plantas. Por ejemplo, tenemos que en general las plantas acuáticas causan muchos estragos. Podemos ver que muy fácilmente van a constituir lugares donde se van a copiar los mosquitos, por ejemplo, van a acabar con el oxígeno de muchos lugares, van a interrumpir la navegación. Y dentro de estas tenemos al lirio acuático, que está en todo el país, tenemos a la salvinia molesta, y tenemos a la hidrila verticilaca, que está en el 80% del país. El caso del hidrila en particular es muy interesante porque tiene que ver con las muertes masivas de águila calva. En Estados Unidos hay un grupo de la Armada de Estados Unidos que se dedica a las especies invasoras por el Clearwater Act que tienen ellos. Entonces este grupo se dedica a limpiar, digamos, las aguas de este tipo de especies, y
Y hacen una investigación muy importante porque hay aproximadamente 100 águilas calvas que mueren. Cuando empiezan a hacer esta investigación se dan cuenta que había patos moribundos en los manchones de hidrila. Y es porque los patos confundían al hidrila con islas donde iban a anidar ellos. Y aquí en la hidrila encuentran una cianobacteria que no estaba descrita, que tiene una cianotoxina que era la que estaba haciendo que se murieran los patos. Las águilas al comerse a los patos morían. Después prueban la cianobacteria y ven que también estaba haciéndole daño a las carpas y a las tortugas, y ya después la probaron y también le hace daño a los vertebrados. Entonces, para esto no les dije, pero también los patógenos y los parásitos están dentro de las especies invasoras. Entonces nos preocupa no solamente la especie que va a entrar, sino los patógenos y los parásitos que entran con este tipo de especies. Y generalmente siempre van a dejar atrás a sus patógenos y sus parásitos, o sea, cuando llegan a un nuevo medio llevan esa ventaja contra las especies nativas. Quiero platicarles un poco, por ejemplo, de otros casos de plantas terrestres. Tenemos el caso de la avenilla, es el Bronx tectorum. Esta es un pasto que junto con el zacate bofel se empieza a mover con el ganado, principalmente en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, este pasto lo que tiene es que prolifera con los incendios y es muy susceptible a incendiarse también. Además, las semillas, ¿verdad?, les ayuda y se expande cada vez más. Y esto hace que, por ejemplo, ahorita en Oregon, en Idaho y hasta Washington, ¿verdad?, tengamos incendios que son más recurrentes. Entonces, nos dice la historia que cuando entra este zacate, había incendios que eran muy raros, ¿verdad?, 3 veces por año, y ahorita hay incendios 60 veces por año. Entonces, se ha ido incrementando la cantidad de incendios de una manera muy fuerte. Y para no tomar más tiempo y quedarme dentro del tiempo que me asignaron, no puedo hablar de esto, hice muchas historias. Voy a hablarles de Cactoblastis cartodum. Esta es una palomilla que nos preocupa mucho en la actualidad. México es centro de origen y biodiversidad de las cactáceas. México tiene 56 ocurrias, por ejemplo, dentro de las cuales la mayor parte son endémicas. Entonces, ¿qué pasa? En 1926 se registra que alguien lleva nopales a Australia. Los nopales se encuentran en un medio excelente, empiezan a proliferar en Australia y acaban con gran parte de la vegetación desértica. En Argentina se sabía que había una palomilla que destruía los nopales. Llevan esta palomilla y efectivamente destruyen los nopales, que hacen un monumento en Australia de la palomilla, y posteriormente alguien trae la palomilla al Caribe. Aquí el problema es que también con un huracán pasa del Caribe directamente a Quintana Roo. Eso fue en el 2006. Actúa muy rápido la Senacica y la Semarnat, logran erradicar la palomilla. Eso es muy importante que no llegara al país. La palomilla migra y se establece en Florida. De Florida pasa a Luisiana y ahorita la palomilla se encuentra en Houston. Entonces la tenemos en la frontera y hay mucha preocupación porque esta palomilla llega a México, porque México produce aproximadamente son 1.500 millones de toneladas de nopal. O sea, mucha gente vive de esto. Y además, bueno, el daño cultural también que podría existir, ¿no? Entonces, esto lo pongo en perspectiva para que vean el tipo de especies de las que estamos hablando. Ahora, ¿qué ha hecho México para poder combatir estas especies invasoras? Hace más de 10 años, ¿verdad?, nos juntamos un grupo nutrido de académicos con gente del gobierno y personas de ONGs, y decidimos que tenemos que tener una estrategia nacional para combatir, que nos permitiera tener, digamos, tiempos para combatir aquí a las especies invasoras. Se logró esta parte, se modificó la ley general de equilibrio ecológico, se modificó también la ley de vida silvestre, entonces ya aparece el concepto de especie invasora, ya está tipificado, etcétera. O sea, un buen avance por esa parte. La segunda acción era la creación de capacidades, es decir, darle entrenamiento a la gente, principalmente del gobierno, para que supiera de qué era el tema y cómo actuar. Se han dado una infinidad de talleres, ya hay diplomados en línea que se dan año con año, entonces la gente está muy sensibilizada. También era crear capacidades en las universidades. A algunos de ustedes les tocó el tema de especies invasoras estudiando la carrera de biología, por ejemplo. La otra acción que es muy importante era la interconexión de los sectores, porque es tan transversal el tema, corresponde a muchos sectores, y así como somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución también, ¿no? Entonces todos los sectores tienen que intervenir aquí. Otro punto muy importante como acción es la difusión, y qué es lo que me encuentro haciendo aquí. Queremos que toda la gente se entere de
Y finalmente la actuación de los académicos. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisiones tengan realmente un soporte y tengan decisiones informadas. Y esto nos lleva a las principales medidas, que son la prevención de las invasiones biológicas. En este caso lo que hacemos es realizar análisis de riesgo para ver qué especies pueden entrar o no al país. Aquí se avanzó también, ya tenemos listas negras de especies que no se permiten entrar. Entonces sacó una lista negra por parte de Semarnat, pero hay una de Zagarpa que no ha salido porque, como pueden imaginarse, es un gran conflicto. O sea, hay especies que hay intereses en la gente para meter algunas especies al país y se resisten, ¿verdad?, a que no sea así. Entonces está parada esta lista por el momento, aunque ya están en extraccionales de riesgo hechos. Tenemos también los protocolos de detección temprana y respuesta rápida. Se ha avanzado mucho. Hicimos un simulacro hace poco en Morelos. Entonces ahorita estamos usando DNA ambiental, ¿verdad?, para poder detectar a las especies. Ya tenemos protocolos también para comunizar, que varias dependencias del gobierno actúen bajo los mismos esquemas. Cuando digo bajo los mismos esquemas, no es nada fácil, tienen que actuar de una manera muy organizada. Aquí me voy a permitir un momento para hablarles de un protocolo que se llama incidente de comandantes. En Estados Unidos, cuando empiezan fuegos en California, llegan los bomberos de California, llegan los soldados, etcétera, y nadie sabía quién tenía el mando. Entonces, había la parte del dinero también, quién iba a operar, quién se iba a encargar de la logística, etcétera, y bajan un protocolo que se manejaba ya en la Armada de los Estados Unidos, y este protocolo lo empiezan a aplicar para todos los desastres, o sea, desde terrorismo hasta desastres naturales como el Deepwater Horizon, etcétera. Y finalmente lo aplicaron a las invasoras y funcionó. Nosotros adquirimos ese protocolo y lo estamos aplicando actualmente en México. Y permite entonces que alguien en particular tenga el mando, que alguien se encargue de la parte financiera, otras instancias de la parte operativa, etcétera. Y esto, bueno, ha sido realmente también un buen logro. Y finalmente llegamos a la parte del control. La parte del control es donde vamos más atrasados. No es fácil para las especies invasoras. Cuando nos damos cuenta de las invasiones, muchas de las veces son mega invasiones, es muy tarde. Pero ha habido muchos éxitos, por ejemplo, en el caso de las islas. A lo mejor ustedes no saben, pero no sabíamos ni cuántas islas tenía México, porque hay unas islas que aparecen y desaparecen dependiendo de las mareas. Se calculaba que había 1.300 islas más o menos, con una hectárea con una área de 5.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Ahora se ha ajustado esto y calculamos que hay 4.000 islas. Y no obstante que hay 4.000 islas y la porción es pequeña a nivel de área, existe 8% de la biodiversidad del país en estas islas. Y casi todas son especies endémicas, que es lo más importante. Entonces se han hecho erradicaciones muy importantes de gatos ferales, de ratas, de cabras que han llevado a las islas y que han acabado con muchas de las especies. De hecho, de las 24 extinciones documentadas de vertebrados en el país, 21 han pasado en islas y 70% de esas extinciones han estado ligadas con las especies invasoras. Tenemos, por ejemplo, que en el medio acuático es muy similar. A nivel mundial, en agua dulce, por ejemplo, 54% de las extinciones de los peces están ligadas a especies exóticas invasoras. 70% de las extinciones en Norteamérica están ligadas a extinciones y 60% en el caso de México. Entonces estamos hablando que es muchísimo. Ahora, la estrategia se pudo implementar porque hubo un programa muy grande del Fondo Mundial de la Biodiversidad y entonces aportaron recursos importantes. México hizo una contraparte también, aproximadamente 70 millones de pesos en cada caso, y con eso se implementaron los proyectos para que la estrategia pudiera funcionar. Y finalmente les quiero hablar de una aplicación que desarrolló la CONAVIO hace poco que se llama Naturalista. Muchos de ustedes la conocen porque trabajan con ella, otros no, pero es muy accesible y vale la pena porque se van a dar cuenta ustedes que pueden decir qué especies hay en algún lugar, y si ustedes son del rumbo pueden ver si hay una especie que no pertenece ahí, es una especie exótica, por ejemplo. Entonces es la participación ciudadana que también se ha logrado poco a poco, y ahorita pues, hay muchísimos avistamientos por parte del público general de Naturalista. Y aquí quiero terminar mi plática por si tienen alguna pregunta. Hay otra. Menciona el gobierno que va a hacer una inversión para quitar las especies invasoras. ¿Cuál es su opinión acerca de este aspecto? Porque el Santa Catarina
pulmón para la ciudad. Acaban de sacar justamente el día de hoy una noticia donde la Semarnat dio permiso para hacer las erradicaciones y únicamente van a quitar especies exóticas, con lo cual está bien. Pero sí tenemos un gran problema aquí en el Parque Cumbres en particular. No sé si vi algunos de ustedes, pero algunos de ustedes luego estuvieron en una reunión que tuvimos hace poco. Aquí en el Parque Cumbres tenemos problemas principalmente de plantas. Tenemos el problema del calanchoe, que es una especie Madagascar y otras especies que son asiáticas, que le llaman la madre del millón, ¿verdad? Porque cuando se reproduce sexualmente puede llegar a poner 160,000 semillas, entonces muy fácilmente progresa y desplaza a la mayoría de las especies. Tenemos el caso del trueno, ¿verdad? También que es muy importante. Tenemos el caso, por ejemplo, de la sombrilla japonesa, etcétera. Sí, hay muchos problemas a nivel del parque. Las erradicaciones no han sido lo fructíferas que quisiéramos, a pesar de que ha habido dinero, se les dieron $1 millón de pesos, ¿verdad? Para hacer erradicaciones y pues no hubo muchos resultados. Tenemos invasiones también a nivel acuático, también en el Parque Cumbres. Tenemos a Tocámbaros clarki. Tocámbaros clarki es una especie que nos preocupa mucho, porque esta especie en los 80s tenía su límite de distribución en el norte del estado de Nuevo León. Lo mete más abajo con el afán de hacer acuacultura. Es una especie que tiene mucho valor en Luisiana, de su platillo típico. Allá lo cultivan en los arrozales. Y de repente Tocámbaros clarki empieza a desplazar al Costino regio, a Tocámbaros regiomontanos. Entonces quedaban 3 poblaciones. Cuando el huracán Alex queda erradicada la población que estaba en el Parque Canoas, muy cerca de aquí, y entonces únicamente queda una pequeña población en Cerralbo, que es mantenida por una iniciativa de Maseca, y otra población que tenemos en el laboratorio que es mantenida por nosotros, ¿no? Y que digo, es el backup que nos queda, y fuera de eso se muere la especie, se acabó la especie para siempre, ¿eh? Es así de triste. Entonces este tipo de invasiones por eso nos importan, y es por eso que es también tan relevante tener resguardo de esas especies tan en peligro, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer en el laboratorio. ¿Alguien tiene otra pregunta? Muy importante. De hecho, nosotros nos dedicamos básicamente al análisis de riesgo. Entonces aquí hay 2 tipos de análisis de riesgo que se hacen. Uno, evaluamos la invasividad de la especie, es decir, qué características tiene la especie para volverse invasora. Que puede ser, por ejemplo, que tenga una tasa de fecundación sumamente alta, que sobreviva muy fácilmente, que sea omnívora, que sea muy resistente a los factores ambientales, etc. Pero hacemos también un modelado de nicho ecológico. Eso nos permite ver entonces, por ejemplo, en los lugares donde habitaban más o menos cuáles eran las temperaturas, para hacer las proyecciones en sí mismo en México, a ver hasta dónde puede llegar. El problema es que en México el país es muy noble. ¿Por qué? Porque se encuentra entre 2 grandes zonas que son la neártica y la tropical. Tenemos prácticamente todos los tipos de climas. Entonces hay un segundo análisis que se hace, y es el análisis de invasibilidad. Que no es lo mismo que invasividad, porque ese análisis va dirigido al ambiente donde puede llegar la especie. Y ahí nos podemos saber si tiene, por ejemplo, enemigos naturales que estén ocupando su mismo nicho, qué tanto diversa es la zona, para ver cuánta resistencia o resiliencia puede tener también para que impida la invasión, etc. Entonces son diferentes análisis. Para peces utilizamos FIS. Había programas muy específicos, por ejemplo, para anfibios, para invertebrados. Ahorita participamos en un metaanálisis de 46 países. Estaba publicado hace 2 semanas y estamos empezando a utilizar un programa que se llama ATIS, que engloba todo. Y esto lo más importante es que además de tener las proyecciones normales, tiene proyecciones de cambio climático, es decir, considera los escenarios de 2, 4, 6 grados, etc. Entonces nos puede dar una idea no solamente del momento, sino del escenario futuro. Pues para mí sería el calanchoe. Yo veo muy difícil que se pueda erradicar, pero también está la caña brava, el Arbudo Bonas,
va a depender de la región, pero son especies que no han podido erradicar. Les han dado el mismo tratamiento que en otras regiones donde han invadido y aquí son muy persistentes. ¿Usted considera que el apoyo por parte del gobierno, sobre todo en el estado, es suficiente como se pudiera hacer? No, lamentablemente los recursos a este nivel no son suficientes y aquí es una cuestión que es muy interesante, ¿no? Le digo porque nosotros nos enfocamos principalmente en la prevención, porque la prevención es lo más barato, es decir, los análisis de riesgo. Posteriormente sería en la detección temprana, porque aquí todavía nos permite frenar la especie. Con las prioridades nos vamos a fijar si tenemos el recurso suficiente y si la especie todavía es frenable. Si no, ni le vamos a entrar, porque estamos perdiendo recursos para otras especies también. Sí, no es un tema fácil. Se han formado comités aquí a nivel del Estado, la CONAP ha sido muy activa, los comités del Parque Cumbres, etcétera, pero sí faltan a nivel nacional. Doctor, habla de la concientización de la gente. Hay gente, evidentemente, en nuestro país que va a un estado y va y trae una planta o va y trae una especie y se la deja aquí y veo que, me gustó y te doy un pedacito y yo te doy otro pedacito y eso se consideraría también una especie invasiva en nuestro estado, aunque viniera de otro estado de nuestro país. A ver, voy a aclarar aquí de nuevo. Eso sería una especie exótica. Las especies exóticas no necesariamente son invasoras, hasta que no ejercen daños a la salud, la economía o al medio ambiente, pero son especies exóticas finalmente. Y sí, se va a considerar una especie exótica y bueno, será mucho por la jardinería simplemente, ¿no? La gente quiere plantas bonitas, no les importa de dónde vengan. Pero aquí también tenemos, y eso tiene relación con lo que usted preguntaba, tenemos otro programa que se llama HACCP, que es como el HACCP que se hace para las bacterias, que es el control de puntos críticos. Y eso es para cuando la gente que va, por ejemplo, a muestrear a un lugar, regresa y en las botas trae calillos y trae todo lo que ustedes traen siempre, ¿no? Entonces tienen que hacer un proceso que se llama HACCP para no introducir este tipo de especies que son accidentalmente introducidas en otros lugares, ¿no? El HACCP se creó originalmente cuando el hombre fue a la luna, lo creó una compañía que se llama Pillsbury, para que el hombre no llevara bacterias a la luna y que no regresara con bacterias. Entonces sigue esa serie de protocolos y tenemos un software que nos permite entonces evitar ese tipo de introducciones no deseadas. El sargazo es una especie invasora, me lo estaba aguantando para el final. El sargazo que estamos viendo ahorita no viene directamente del mar de los sargazos, es un manchón que se desprendió hace como 5 años aproximadamente y ese manchón fue proliferando muy grande entre Brasil y África. Ahora con el cambio climático, entonces con el aumento de la temperatura, hay un fenómeno muy importante que según esto que es la contaminación, el sargazo ha proliferado. ¿Por qué la contaminación? Porque tenemos corrientes que vienen de Sudamérica hacia el norte que están llegando al Caribe, que es el sargazo que estamos viendo en Cancún, etcétera. Pero va pasando por todo Centroamérica y ustedes han de saber que más o menos el 60-70% de las aguas que se vierten en el mar no están tratadas. Entonces lo que estamos haciendo aquí es fertilizar, por lo tanto el sargazo que va pasando con mucha temperatura y fertilizante, pues los manchones son cada vez mayores. De tal manera que el primer arribazón de sargazo se da en 2014, llegó una cantidad importante que no estaba cuantificada. Para 2015 llegaron 28,000 toneladas. Para 2018 llegaron 100,000 toneladas. Este año se calculó 170,000 toneladas, pero la Universidad de Florida hizo la proyección de que van a llegar 1,000,000 de toneladas. Entonces se ha tratado de hacer lo posible, se han hecho ladrillos de sargazo, se han tratado de aprovechar los alginatos, etcétera, pero las cantidades que llegan no son controlables, es demasiado lo que se hace. Y lo peor de todo es que bueno, se han utilizado maquinarias para tratar de sacar el sargazo, maquinaria pesada, y con eso están dañando los nidos de las tortugas, etcétera. O sea, y el problema es mayor todavía, ¿verdad? Porque el sargazo muere, deposita arsénico en la arena y además acaba con el oxígeno para los arrecifes que tenemos en la región. Y lo estamos viendo de una manera más persistente cada vez. Y el problema es que no se le metió tampoco dinero al inicio, cuando todavía era un poquito manejable. De hecho, la estrategia que se adoptó de estos barcos que recogen sargazo y de las barreras se tomaron en la isla de Guadalupe, los franceses lo hicieron al principio y han evitado el sargazo todavía.
pero ya las cantidades que están llegando son demasiadas. Es muy difícil poderlo controlar. Sin contar que hubo peticiones de permiso para cultivar sargazo antes. Sí, de compañías de alimentos y farmacéuticas que utilizan los alucinantes con otros fines, ¿no? Pero ellos querían cultivar poquito. Ahora lo curioso es que los permisos eran para Yucatán también. Entonces esperemos que no haya sido de ahí, pero sí sabemos que el manchón ya se ha visto por satélite, viene de América del Sur. Respecto a eso de las islas de sargazo, ¿usted cree que es una buena medida barreras físicas? Porque se ha intentado o está planteado en determinado momento detenerlo con barreras físicas, pero ¿qué impacto podría tener con otras especies como arrebadas de las marinas en estas zonas del país? No, aquí lo que más nos preocupa de sargazo actualmente son todas las especies que vienen con el sargazo. El sargazo va copiando especies a todo lo largo del recorrido, nos llega una cantidad de especies exóticas. Se ha calculado que han llegado 200 especies, todavía no sabemos las consecuencias. Eso es lo más grave. Ahora, las barreras no sirvieron porque no les invirtieron unas buenas barreras y porque la cantidad que llegó era mucho más grande de lo que se esperaba. Entonces era tanto el peso que se vencieron las barreras. Vieron en los periódicos las barreras rotas seguramente. No sirvió la contención original. Realmente el plan era frenarlo todo antes de que llegara a la parte turística y con los mismos barcos irlo cosechando, ¿no? Pero no se pudo hacer. Entonces, ¿cuál creen que sería una buena medida correctiva o de mitigación para evitar? No, sería atacar el centro del problema, que es el manchón que se puede entrar en figura así, porque iba a poner el dinero internacionalmente. No, ese tipo de problemas, por ejemplo, lo vimos con el pez león. Tuvimos una reunión del pez león para todo el Caribe, una región muy conflictiva por la presencia de diferentes países, etc. Y lo primero que deciden en esa reunión es autorizar los arpones. No sabemos que un pescador con un arpón le tira todo. El gran problema de la proliferación del pez león es que ya no tenemos pelágicos superiores. Tenemos dos especies de tiburón en peligro de extinción en el Golfo y prácticamente no hay meros. Y como casi no hay meros, el mero cuesta mucho, todos los pescadores aquí le tiran al mero. Y luego había islas como Turque y Caicos que no tenían dinero y oyeron que Estados Unidos iba a empezar a hacer rodeos de pez león, ¿verdad? Para comérselos, iban a empezar a poner restaurantes de pez león y dijeron, no, pues ahí va a estar el dinero, y fueron y metieron pez león a su isla. Lamentablemente. Y además en esa reunión les dijimos que el pez león, por ser un predador tope, va a acumular ciguatera y va a haber problemas, y no lo consideraron. Pusieron restaurantes de pez león en Florida y pasó. A los que no sepan, la ciguatera, hay una ciguaterotoxina de un dinoflagelado, y ese se pega a las plantas o a los corales, y los peces que se alimentan de estos van acumulando. Todos los predadores mayores tienen una gran cantidad de ciguatera en el hígado y en los músculos. Entonces, si uno se llega a comer, hay desde una gran comezón hasta un choque anafiláctico. Entonces puede ser muy peligroso. Pero bueno, una manera también es tratar de erradicarlas así. Si no hubiera peligro, pues a comerlas, no hay de otra. Ese problema, por ejemplo, en el caso del mejillón cebra. Se oye el mejillón y todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no se lo comen? Porque pues tiene la mitad del tamaño de su uña. Pues no hay porción comestible prácticamente. Entonces se han pensado en hacer muchas cosas. Por ejemplo, con los plecos decidieron hacerlos harina. Con esto han fertilizado campos de fresa y de calabaza y les ha funcionado. Yo he realizado proyectos donde pretenden utilizar toda la parte ósea para hacer filtros para agua. Por ahí hay un proyecto aprobado y parece que va a funcionar. Entonces han hecho uso de, digamos, todos los recursos que tienen. Yo he contado a alguno de mis alumnos que hubo un chico de Filipinas que le dieron el premio Intel porque él decidió hacerlo en biocombustible. Le regalaron un carro además para que con el biocombustible lo echaran a andar. Pues sí hay alternativas de ese tipo, ¿no? O sea, que se pueden hacer. No, y tenemos invasiones de las que muy difícil saldremos. Estaba comentando a la compañera de TEC antes de que empezara la plática que todo esto se da en conjunto con los factores de cambio. Tenemos las zonas muertas, por ejemplo. Tenemos 400 zonas muertas,
son muy importantes, son zonas anóxicas. Tenemos una zona que es grandísima, que se encuentra en el Mississippi. Entonces, todos los agricultores, ¿verdad?, que están cultivando principalmente maíz, van a tirar muchos fertilizantes, estos caen a los ríos y aquí va a fertilizar el fitoplancton en gran cantidad. Está la cantidad de fitoplancton que el zooplancton no alcanza a comer, se precipita al fondo y las bacterias lo van a oxidar. Como se roban todo el oxígeno, se queda sin oxígeno en esa zona. Estamos hablando de 20.000 kilómetros. Entonces, las especies que no alcanzan a huir mueren. Y ahorita tenemos una nueva zona muerta en México, en Laguna de Términos. Y esto vino por el efecto de la rosa tumba y quema que se hace en la selva lacandona. Empezaron a quitar árboles y a meter plantíos de maíz. Y obviamente se generó erosión, empezó a volverse cada vez más anóxico el lugar. Y ahorita van a empezar las consecuencias porque es una zona camaronera. Entonces, todos esos factores están interconectados y son sinérgicos, es lo que es más importante. No sé si tienen otra pregunta. Hay muchísimas zonas que lleguen por migraciones naturales. Por ejemplo, en este documental de Una roca extraña mencionan que con el paso del viento a los Sahara vuelan esporas que a veces llegan acá a América. Y en este caso de Yucatán creo que ya está apareciendo una especie de orquídea africana que no se había importado ni nada, simplemente se deduce que por ese medio se esté creciendo. ¿Es posible este tipo de situaciones? Sí, claro que es posible. De hecho, hay peces africanos, estamos hablando aquí del Atlántico, que se han encontrado ya en el Caribe, y es por el cambio de las corrientes que ha habido a través del cambio climático. Pero tenemos también que la dispersión, en el caso de las especies acuáticas, es mucho más rápida que las especies terrestres, por un orden de magnitud más o menos. Y el problema aquí es que tenemos migraciones masivas, y no solamente son de algunas especies, tenemos migraciones ahorita de corales. Entonces, la barrera natural de los acropódidos, que son esos corales que parecen cuernos de ciervo, para los que no los conozcan, era hasta el Caribe, y ahora los encontramos en el Alto Golfo. Entonces, a los corales les van a seguir peces también, y tenemos un fenómeno que se le ha denominado el Caribbean Creep, que son especies de los trópicos que se encuentran en las Carolinas, o sea, se encuentran muy arriba ya en Estados Unidos, y están establecidas y reproduciendo. Y hay especies que obviamente van a cortar su rango de dispersión porque ya no tienen para dónde irse hacia arriba, ¿no? Son especies más al norte. De hecho, en el Mar del Norte ya está documentado cómo hay especies que han bajado hasta 15 metros para encontrar su termoclina y ya no hay artes de pesca que las puedan seguir. El otro efecto que es muy difícil es que los predadores grandes que están sujetos a la pesca son los que menos pueden huir porque las presas son pequeñas, tienen ciclos de vida más cortos y eso ha permitido que huyan más rápido. Entonces están sujetos a la doble presión de la pesca y además ahora la escasez de alimento. Y las migraciones están dando. Y tenemos otro efecto que es más difícil, que va de la mano de las especies invasoras, ustedes que son pez, es que los parásitos y los patógenos van a ser más infectivos porque van a tener ciclos de vida más cortos, con el mismo efecto de la elevación de la temperatura también. Y en el caso de los peces, son predadores, se van a volver aún más predadores porque su requerimiento energético va a ser mayor. Y va a ser mayor, ¿por qué? Porque tienen que estar buscando una termoclina que les sea apta. Pero si además de esto tenemos que va a haber evaporación, van a tener que lidiar con la salinidad. Y como tienen que lidiar con la salinidad, ¿qué es lo que va a pasar? Van a gastar energía. Entonces está pronosticado que las especies van a ser más pequeñas con el tiempo. De hecho, ayer salió una noticia que las especies en promedio van a ser 25% más pequeñas para la entrada del nuevo siglo. Es por la escasez de recursos y todo esto que estamos hablando. No sé si tengan otro comentario. ¿Sí? Todas las situaciones que hemos hablado, pues la más invasión es el hombre, ¿no? Sí, claro. Sus modelos incluyen el impacto posible de la urbanización, por ejemplo, en la naturaleza que rodea a las manchas urbanas, ese tipo de cosas. Sí, ahí mencionó un problema que es bastante ilustrativo, que es el hecho de expansión urbana y con esto la contaminación. Entonces nosotros percibimos siempre la contaminación como la contaminación química, pero tenemos a la contaminación biológica, que son las especies invasoras. Entonces aquí hay
una cuestión que no tiene paralelo, y es que la contaminación química con el tiempo, ¿verdad?, va cayendo, la contaminación biológica al revés, con el tiempo va subiendo, las contaminaciones biológicas prosperan, y es por eso que es más difícil de tener. Y cuando se llegan a dar las dos, tenemos el gran problema. No, y que se va a dar, por ejemplo, el cambio climático ha generado que se caigan muchas plataformas petroleras, por ejemplo, nadie habla de eso. Todo el mundo se preocupa de los huracanes y lo que está pasando en tierra, ¿verdad?, con la gente que está sufriendo, pero tenemos todo ese petróleo que está yendo mal. ¿Y por qué? Porque los ambientes degradados son más propicios para las invasiones biológicas. Porque son especies oportunistas y van a encontrar un ambiente donde pueden recuperar. Son especies que también son más tolerantes, entonces por eso se va a acompañar, ¿verdad?, la degradación del ambiente con la proliferación de las especies. ¿Qué quieres preguntar? Una pregunta. O sea, para empezar, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar para que una especie invasora se convierta en una especie nativa? O en una especie nativa, o ya... Nunca va a ser nativa, siempre va a ser original de su lugar. Tenemos especies naturalizadas, no es lo mismo. Entonces le llaman especie naturalizada a la que lleva muchos años, pero también son especies durmientes. Son especies que bajo alguna perturbación ambiental de repente les va a salir lo invasora y se van a volver invasoras. Están esperando únicamente que haya un hueco en los nichos ecológicos, ¿verdad?, para poderlos ocupar. ¿Y qué tan eficaz sería o qué tan dañino podría llegar a ser eliminar una especie invasora que ya se ha establecido en un amplio rango de lugares, como el Procamarus clavis, que ya desplazó a una especie nativa? ¿Qué tan beneficioso o problemático sería eliminarla? Bueno, en el caso de Procamarus clavis, no solamente es el hecho de que la especie esté compitiendo con otros crustáceos, es el hecho también de que trae un hongo, ¿verdad?, que es infectivo para el resto de los crustáceos, y que la especie tiene estrategias, sobre todo reproductivas, que lo hacen prácticamente indestructible. Esta especie, por ejemplo, va a cavar madrigueras hasta 4 metros abajo, para cuando se sequen los ríos, él es el primero que vaya a salir ahí y domina las poblaciones. La otra es que, por ejemplo, la hembra puede recibir el espermatóforo del macho y puede durar hasta 8 meses con el espermatóforo. Entonces, con una hembra que migre va a ir funda otra población también. Entonces, para empezar, no es fácil destruirlo, y las consecuencias serían que qué bueno que ya no la tenemos. ¿Alguna pregunta que tengas? Los incendios forestales, Sí. ¿qué relación tienen con Bueno, hablaba yo justamente de los pastos exóticos, son muy propicios para los incendios forestales. Generalmente cuando la vegetación es local va a ser difícil, ¿no? Pero por supuesto tenemos cuestiones como el cambio climático, ¿no? Tenemos temporadas de sequías y tenemos también, esto hay que reconocerlo, oscilaciones multidecadales, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahorita, que es el fenómeno del niño, ¿no? Cuando hay año niño, generalmente vamos a tener lluvias torrenciales en el Pacífico, mientras que va a haber sequías en el lado de Australia, etc., ¿no? Está pronosticado que vamos a tener 6 huracanes categoría 4 o 5 para el Pacífico y al menos 3 para el Atlántico, ¿no? La temporada de huracanes va a comenzar en junio, entonces va a ser difícil, pero sí, las especies nativas hay que respetarlas. De hecho, cuando se hace reforestación, aquí nuestra compañera hace reforestación, pues hay que utilizar especies nativas. Y eso también parece fácil, pero por ejemplo, cuando queremos hacer repoblaciones de especies nativas, en el caso de los animales, hay muchos animales que no tienen valor comercial. Entonces tenemos que dominar la técnica para poderlos producir, etcétera, y nadie se encarga de ellos, más que los académicos. Estamos trabajando con las especies nativas. De ahí también no hay apoyo del gobierno y además una especie no tiene valor, ¿verdad? O sea, no le podemos dar un valor económico a la especie. Es una pérdida lamentable por donde se le vea. Pues si no tienen más preguntas, no sé qué cosa era. Habla más fuerte. me metí en un asunto de biodiversidad y acabamos hablando de biodiversidad. Hay que
concepto es, o tenemos riqueza de especies, y luego el otro concepto es la calidad de especies, o tenemos endemismos. Por ejemplo, en las costas mexicanas se ve mucho la diferencia. O sea, ¿qué protegerían ustedes en este caso? ¿Los endemismos o la riqueza de especies? Claro, los endemismos. Sí, o sea, nichos vacíos no existen, ¿eh? Eso es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque las redes tróficas siempre se van a acoplar a lo que existe, ¿no? Pero lo que sí sabemos, y esa es la mejor lucha contra las invasiones, es mantener la biodiversidad. Porque los ecosistemas entre más biodiversos tienen redes tróficas más intrincadas, que va a ser mucho más difícil que penetre una especie que no pertenezca ahí. Sobre todo si tiene especies que son competidoras directas, ¿no? Y esto nos habla también, digo, insisto, de la plasticidad genotípica y fenotípica que tienen las especies, porque logran sobrepasar los llamados cuellos de botella, ¿no? Llegan muy poquitos individuos y como quiera prosperan. Pero ahora sabemos que es porque siguen llegando continuamente, que es a lo que le llamamos la presión del propágulo, o porque encuentran el potencial para hibridizarse todavía más peor. Entonces tenemos que en el caso de los peces tenemos hibridaciones intergenéricas e incluso interfamiliares. Y eso hace que se salga de control todo. Se ha dado mucho en el caso de las truchas como salmones, etc. Yo tengo una pregunta, a lo mejor lo comento ahorita, pero ¿el nombre de una especie invasora siempre va a ser negativo? Yo sé que a lo mejor siendo mucha cantidad, pues sí es negativo a lo mejor para la humanidad o no sé. Pero especie invasora se considera como algo negativo, o hay una especie invasora que realmente sea algo positivo. No, la especie es buena gente cuando está en su casa. Cuando está generando daños es cuando la llamamos invasora. No. Entonces para nosotros sí es algo negativo. Gracias. Doctor, porque había dicho que no había publicado la lista de Zagarpa de la lista negra. Porque hay muchos intereses. O sea, hay gente, por ejemplo, que está acostumbrada a importar semillas de cierta planta que es exótica, y hay ya un mercado para este tipo de plantas aquí, y en los análisis de riesgo salió que las especies tienen un potencial invasor y pues va a tener una afectación económica. Entonces la Zagarpa misma se ha resistido porque pues, hay gente que también depende de esto. Pero no hay como una lista base, o sea, para donde podrían Nosotros pasar. tenemos la lista, nosotros sabemos cuáles son las especies, pero hay gente que se niega. Pero que esté Es como si, por publicada. ejemplo, tú quisieras meter kiwis. El kiwi aquí no pasa nada. Es una especie que es exótica, pero que no es invasora. Pero si fuera invasora y hubiera yo un mercado para kiwis, o sea, iba a haber gente que lo quería meter a fuerza, ¿no? Porque ya tiene toda una línea de producción alrededor, etc. Esas son las presiones comerciales a las que estamos sujetos. Y no tiene como, no tiene como un nivel más alto para que ustedes Sí, es por eso, está en la ley. Y esa lista, en el momento que salga en el diario oficial de la Federación, se convierte en ley. Por eso no ha salido la lista en el diario oficial. Y la de Semarnat, como no son especies comerciales, entonces permitieron sacarla, ¿no? Y decir, no, si estamos haciendo las cosas, aquí están. Pero los análisis están ahí porque algunos son nosotros. Pero bueno, siempre va a haber este problema entre Semarnat y Zagarpa, lamentablemente. Zagarpa siempre ha tenido digamos, una forma más productivista y Semarnat le interesa el medio ambiente, y bueno, hay ese choque, ¿no? A pesar de ser secretarías que deberían estar trabajando. Nosotros vemos el caso de la pesca en el sexenio de Cedillo, cuando la Secretaría de Pesca estaba dentro de la Semarnat, pues, se hicieron bien las cosas, ¿no? Porque el gran paraguas era la Semarnat, pero se salió la Secretaría de Pesca de Semarnat y se volvió otra cosa, ¿no? La consecuencia es la vaquilla.